¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Con Criterio Televisión. Aquí ven ustedes las banderas del mes patrio. Hoy es 4 de septiembre. Comenzamos justamente el mes de septiembre, el mes patrio. Luego viene octubre, en el que también hay eventos patrióticos que celebrar. Y bueno, así nos vamos desde ahora hasta la Navidad. Y justamente hoy comenzamos esta cuesta abajo o cuesta arriba, según usted la quiera ver. Bienvenidos. Bienvenida a la teleaudiencia de Con Criterio. Miren, mi compañero nada más está anunciándole las fiestas de fin de año. Arrancó con la independencia, luego se fue a la revolución sin mencionarla y así llegó hasta la Navidad, como si nada, 9º mes del 2022. Nosotros le damos la bienvenida a su programa de televisión de cada domingo y le decimos muchas gracias por acompañarnos. Nuestro compañero Juan Luis Fonte estará ausente este día, pero reanudará la siguiente semana para acompañarnos. Bien, le animamos antes de entrar a comentar las noticias que conteste a este sondeo que se ha hecho en redes, en Twitter en particular, sobre cuánto tiempo gasta usted en ir a su trabajo, de 1 a 2 horas, de 2 a 4 más. Coméntelo, vamos a ver la mayoría de las personas que nos dicen. Mira, y esperando su respuesta, ahí tenemos cómo va ahora. ¿Lo quieres leer, Claudia? Sí, claro que sí, me parece muy sorprendente los resultados que nosotros estamos viendo. De 3 a 4 horas en el tráfico, el 60%. Por supuesto, se trata de un sondeo en una red social que no tiene una base científica, pero puede ser un indicador. De 1 a 2 horas es el 35%. ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas, Pedro? ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas podemos estar en el habitáculo de un carro para trasladarnos en 12, 15 o 20 kilómetros a lo sumo? Especialmente se remarca esta pregunta porque el jueves y el miércoles no pudimos ser indiferentes a las quejas de los usuarios de redes sociales, pero también a nuestra audiencia que lamentaba y reprochaba haber tardado hasta 3 horas en trayectos que usualmente les tomarían 30 minutos. Muy bien, pues justamente le vamos a comentar noticias de interés, muchas de las cuales se relacionan con esto. ¿Podemos ir a noticias? Vamos a las noticias que les queremos o que hemos seleccionado para ustedes. Las notas de la semana son presentadas por Seguros PMI. Aseguramos familias en todo el mundo. Tiene que ver con la pregunta esa que está en nuestra red social de Twitter. Muchas vías, carreteras se vieron afectadas este fin de semana por las incesantes lluvias. El río Chixoy, por otro lado, alerta el INSIBUME, marca un crecimiento que nos lleva a encender las alarmas. Los vídeos de esa interrupción del paso a la altura del kilómetro 22.5 de la ruta interamericana prácticamente cerraron los carriles y dejaron transitables únicamente 2. Es la municipalidad de Misco la que ha debido atender esa emergencia. ¿Tú tenías que utilizar esa ruta? Sí, no, yo la utilicé. Primero unos amigos que llegaron, iban a la Antigua el viernes, tardaron, oigan esto, 4 horas. Guatemala, la Antigua, viernes prácticamente 4:30, que fue a la hora que ellos llegaron, 5 de la tarde, 4 horas. La impresión que se llevaron, eran unas personas que venían a reunirse a la Antigua, la impresión que se llevaron del país, ya se puede usted hacer idea, 30 kilómetros, 4 horas, es evidente que el primer impacto vamos mal. Y ahí ven un video de los deslaves, ese es uno, pero ha habido como 4 o 5 que han ido reparando en la medida que pasaba el tiempo. Muchas autoridades políticas dicen, es que llovió mucho. Bueno, vamos a ver, siempre llueve mucho. Y por si no se habían dado cuenta, en los 50 años que llevan ustedes, autoridades políticas viviendo en el país, el año que viene también va a llover mucho, así que pongan desde ahora las condiciones necesarias para que eso no ocurra. Ocurren los del AVE no porque llueva mucho, disculpen, sino porque las carreteras están hechas sin la protección de los taludes que se debería de haber acometido. Ese es el problema y no la lluvia. También hemos visto videos de cómo los cuerpos de socorro han rescatado a personas ante los deslaves que han provocado estas lluvias. Y la prensa libre titulaba hoy con que esa ruta interamericana representa un peligro latente, entre comillas, pero las autoridades mantendrán una observación. El video que usted vio es de Maynor Espinosa, el vocero de la municipalidad de Misco. Bueno, pues con estas imágenes o con estos topes que nos impiden manejar
en un tiempo prudente, que nos crean gastos o nos generan gastos, nos generan tensión, estrés, falta de tiempo para estar con la familia, etcétera. Creo que había alguien que decía, cuando el tráfico no fluye, cambia de gobernante. Cambia de gobernante. Si tampoco fluye, cambia de gobernante. Llegará alguno que lo haga fluir. Más noticia, el semáforo del COVID-19. Aún no se reportan municipios en alerta verde, mientras el gobierno prepara actividades por el Día de la Independencia. ¿Usted cree que ya hay alguien preocupado por el COVID? Justamente yo pasé este sábado en la Antigua, uno camina, uno va, uno viene y uno dice, perdón, se me olvidó todo. ¿El COVID está presente en la vida? No, en realidad no está presente. Vivimos en pandemia, aunque las vacunas que han reducido el porcentaje de hospitalización de las personas ha tendido a relajarnos. Sin embargo, es lamentable recordar que Guatemala se encuentra entre los países con el menor porcentaje de personas que han sido vacunadas, y eso va a representar siempre un riesgo mayor para nosotros que el resto de las naciones, Pedro. Sí, así es, somos uno de los países con menos nivel de vacuna, pero a mí me da la impresión de que ya nadie se acuerda de que el COVID es algo que está vivo, que está ahí. Ahora está remarcando que vamos hacia las fiestas de la independencia. Así es. Y que si eso representa un riesgo o no. En bueno, tu caso, la de Jocotenango estuvo hace poco, ¿no? Sí. Y tuvo participación masiva. Seguramente, la pregunta es si seguimos con esa preocupación o ya hemos dicho, bueno, si viene que venga, es más, ya no existe. Pues sí, sigue ahí. Más noticias. La Corte de Constitucionalidad, esta noticia es una noticia... a mí me sorprendió en cierta medida y ahora les diré por qué. La Corte de Constitucionalidad anunció que sus redes sociales habían sido hackeadas y pide a la población no dejarse sorprender. A mí la duda que me surgió es, ¿han sido hackeadas o es que las claves de quienes lo llevan se llevan de esa manera que cualquiera tiene la oportunidad de manejar esas redes sociales? Son redes oficiales que seguramente las lleva uno, el amigo de uno, el otro que se despide pero se queda con la clave. Bueno, en realidad lo que tenemos que entender, un hackeo, hay que entender cuál es la diferencia de las palabras. En realidad el origen de esta noticia es el anuncio que tiene un usuario de una red social sobre la publicación de la revista Foreign Policy, que anuncia quiénes son los liderazgos, las nuevas élites de izquierda, con una fotografía que muestra tanto a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, como a Gabriel Boric en Chile. Y la Corte de Constitucionalidad, a través de su red social de Twitter, reacciona con una interrogación. ¿Qué hacía la cuenta de la Corte de Constitucionalidad reaccionando a esa noticia? Pues esa es la pregunta que se hicieron los internautas. Y un día después, u horas después, la respuesta de la Corte de Constitucionalidad es esa pregunta, esa interrogación, es derivada de un hackeo de la cuenta, pero los mismos internautas que cuestionaron la forma en que el máximo tribunal del país reaccionaba a una noticia fue cómo si han sido hackeadas, pueden recuperarlas para emitir comunicados que dejan más preguntas que respuestas. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Y comunicados que son poco fiables. Parecerá un asunto de rutina, Pedro, la interrogación de una cuenta de una red social, pero en realidad lo que demuestra es la falta de credibilidad que tiene el máximo tribunal constitucional en el país. Bueno, las redes de muchas cuentas oficiales, ocurrió con el Ministerio de Relaciones Exteriores hace tiempo, ahora ocurre con la Corte de Constitucionalidad, son manejadas por personas, y no siempre es una, grupos, que siguen una dinámica de tuiteo, retuiteo y comentarios. El problema es cuando alguno de esos decide por su cuenta tomar las riendas del asunto y poner lo que quiera. Lo hemos visto en otras ocasiones. Como bien dice Claudia, si han sido hackeadas, ¿cómo recuperan la cuenta para hacerlo? No, lo que pasa que muchas veces las instituciones cometen esos errores y no solo agregan a sus cuentas información oficial o noticias que vamos a decir que pasan un filtro de lo que realmente se pretende proyectar según la institución, sino que ahí está el ánimo de quien maneja la red en un momento determinado de darle like o de hacer un comentario como el ejemplo que acabas de poner. Bueno, pero sí hasta, digamos, hemos visto cómo los principales funcionarios de esos tribunales altos le han dado gustar a publicaciones que
uno no esperaría que magistrados de esa alta investidura le dieran. Miren, la última noticia que le queremos comentar es que Senavet, la Secretaría Nacional de Extinción de Dominio, ha publicado que invierte o que el costo de administrar los bienes en extinción de dominio ascienden a 473 millones desde su creación. Esta es una secretaría prácticamente nueva y tiene a su cargo la administración de todos aquellos bienes que han sido arrebatados bajo sospecha que son fruto de un enriquecimiento ilícito de lavado de dinero o de la corrupción. Entre esas notas también lo que es más destacable es mostrar cómo, por ejemplo, la familia Manuel Valdizón esta semana ha ido a litigar, a defender la extinción de dominio de bienes que les han sido arrebatados. Son decenas de bienes los que tiene la familia de Valdizón. Estoy colocando un ejemplo que resulta relevante porque es el ex candidato presidencial. El problema es si cuesta más el collar que el perro. Si hemos gastado 470 y tantos millones, 73, ¿cuánto recupera el Estado? Porque gastar 400 para recuperar 200, creo que la cosa no funciona mucho. Bueno, hasta aquí los comentarios. El meollo, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Argentina, la ley electoral y de partidos políticos, eso se lo vamos a decir cuando regresemos. Las notas de la semana fueron presentadas por Seguros PMI. Aseguramos familias en todo el mundo. Estamos de vuelta para presentarles nuestro primer invitado. Vamos a tratar el tema de dos naciones en el Cono Sur, tanto ese ataque, esa tentativa de atentado que ha sufrido Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina, pero también ese rotundo rechazo que ha recibido la propuesta de una nueva constitución en Chile. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado. Pedro, por favor, preséntalo. Sí, señor. Tenemos a don Gabriel Conte. Él es periodista, Memo es una publicación, creo que de Mendoza, ¿verdad?, sobre política, economía y poder, y ha tenido la amabilidad de respondernos. Es un argentino que ha seguido y sigue también el tema chileno, así que podemos abordar los dos. Gabriel, buenas noches, bienvenido y muy agradecido por estar con nosotros. Buenas noches, un placer dialogar con ustedes. Bueno, empecemos por Chile. ¿Qué ha pasado en Chile? Bueno, ha sido un contundente triunfo de la oposición al proyecto de nueva constitución. De alguna manera lo que se está diciendo es que la gente quiere cambiar la vieja constitución de la dictadura de Pinochet, pero no con la propuesta que surgió de la Comisión Constituyente, como que se pasó de la línea, fueron mucho más allá, querían transformar a Chile en un Estado plurinacional, cambiando muchas de las condiciones organizativas a nivel institucional de Chile, y por lo tanto la derrota del gobierno y de la izquierda en Chile ha sido contundente, 62% contra 37%, y los datos que nos está entregando nuestro periodista en Santiago de Chile son muy fuertes. Por ejemplo, en la región de la Araucanía, donde se da, que esto es en la Patagonia, una situación de rebeldía de los sectores aborígenes mapuches, el rechazo a la Constitución, la derrota del gobierno, ha sido del 75%, y no hay una sola región de Chile en donde el gobierno haya tenido un triunfo, con lo cual la derrota es realmente contundente, y lo que nos estaban transmitiendo hace un rato nada más, ya va a ser la medianoche en Santiago de Chile, ya lo es en la Argentina, hay disturbios en las calles, ¿no? Quienes perdieron la elección han salido a manifestar su disconformidad con el resultado, y bueno, hay pedradas, hay incendios, y los carabineros, que es la policía bajo el mando del presidente Gabriel Boric, está reprimiendo fuertemente en la capital chilena. Gabriel, me llama la atención, pero cuando volvamos del corte comercial, arranco yo con mi pregunta. Bienvenidos a todos ustedes a este segmento dedicado exclusivamente para su salud. Hoy nos acompaña el médico pediatra Rodolfo García. Vamos a hablar
de algo que está instalado en esta temporada. Son las lluvias, doctor, y quiero aprovechar la temporada para preguntarle, ¿las lluvias vienen acompañadas de resfriados? ¿Acaso se pueden evitar o ya debemos tomarlo como una cuestión natural? ¿Van a venir y los bebés se van a enfermar? Muy buenas noches, pues es una muy buena pregunta. Aquí tenemos que ver dos componentes. Uno es la propia idiosincrasia del paciente o del niño en este caso, de que puede tener cierta predisposición genética. Esto quiere decir que los padres, los hermanos mayores o los abuelos fueron susceptibles a este tipo de clima como el que estamos viviendo ahora. El otro grupo son los niños que solamente les da lo que se llama la gripe estacional, que viene el invierno, le da una gripe fuerte y pasan el año sin ningún problema. Enfocándonos en el primer grupo, que cada vez es mayor, cada vez vemos niños que son más alérgicos a la humedad, al frío, al calor, a los piquetes, en fin, están siendo alérgicos a una gran variedad de situaciones, pues a ese grupo tenemos que enfocarnos para poderles estimular el sistema inmune, que no es que esté malo, no es que funcione mal, lo que pasa es que muchas veces sobredimensiona la respuesta, es una respuesta exagerada ante un evento, en este caso la humedad, por lo cual los inmunoreguladores, que es el término correcto, nos vienen a funcionar muy bien. Si habláramos de electricidad, serían como un regulador de voltaje para que no esté tirando corrientes en este sentido de elevar la respuesta inmune tan bruscamente como lo hacen los niños alérgicos. También he escuchado, doctor, interesante lo que dice de cómo se eleva para los niños que son alérgicos, pero también he escuchado que esos resfriados, esas alergias, esas gripes pueden llegar a crear defensas. ¿Es esto un mito o es una verdad? No, efectivamente, sí, cada infección o cada episodio de estos que el niño sufre desarrolla el sistema de defensa para que en una próxima oportunidad estar atento cuando vuelva a tener contacto con la misma causa que le causó el problema. Sí, efectivamente, sí desarrollan defensas. Doctor, y por último, los remedios caseros o los tratamientos que usted suele recomendar a sus pequeños pacientes. Bueno, hay varios. Lo primero es evitar la humedad, obviamente, que con el cambio de clima que tenemos ahora es un poco difícil. Remedios caseros, vitamina C se utiliza mucho, ahora está en boga utilizar el zinc, y hay otro tipo de inmunomoduladores como el Ceptilin, que sirve no solo para el sistema respiratorio, sino también para infecciones urinarias, infecciones de piel, sinusitis, rinitis, por ejemplo. O sea, es un inmunomodulador muy completo. También los remedios caseros, pero la cantidad que se necesita no está muy bien establecida, por lo cual estamos dando casi que a ciegas el tratamiento. Mejor vamos ya con algo preparado, con algo cuya dosis está establecida y cuya mejoría la vamos a ver en el transcurso de las semanas o los meses. Pues muchas gracias al doctor García por estos consejos. Nos despedimos de usted. Que tenga una buena semana. Muy buena noche.